dio a conocer y que les llevamos en este momento, quiero decirles que militares matan a 6 migrantes extranjeros en Chiapas. Al menos 6 migrantes fallecieron y 10 más resultaron heridos la noche del martes, luego de una persecución y presunto enfrentamiento, así presunto, entre miembros del ejército mexicano y traficantes de personas, esto en un camino de terracería entre Villa Comaltitlán y Huixtla, en la región del Soconusco de Chiapas. Un comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional revela que los soldados dispararon contra un camión de redilas sin saber que en el vehículo viajaban más de 30 migrantes. Los 2 militares que dispararon fueron separados ya de sus funciones, dice este comunicado oficial de Sedena, y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales correspondientes y determine y deslinde las responsabilidades que correspondan y bueno, también dice, sin perjuicio de la Fiscalía General de Justicia Militar, también realice las investigaciones respecto. Se estableció también coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se mantenga en contacto con las embajadas correspondientes. Así que Sedena dice que la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional señala que el personal militar, al acercarse, identificó a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales 4 habían fallecido. 2 más fallecieron en el hospital, 12 resultaron lesionados y 17 ilesos. A los heridos, el personal militar les proporcionó los primeros auxilios, trasladándolos en vehículos al Hospital General de Huixtla, Chiapas, donde desafortunadamente 2 más perdieron la vida. El resto, los 17 migrantes que resultaron ilesos, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues reveló de dónde son originarios quienes fallecieron. Escuchemos parte de lo que dijo. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto pues con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, ¿es cierto?, de Salvador y de Perú. Egipto, Salvador y Perú. Sí. La otra. Esto fue lo que dijo la presidenta al respecto. Así que pues va a haber más material. Estamos buscando enlaces con compañeros del estado de Chiapas para que nos den los pormenores de esta situación y cómo se está viviendo. Hubo una de las preguntas, una de las posicionamientos más que preguntas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en esta segunda rueda de prensa, en esta mañanera del pueblo que le ha dado en nombrar, y es acerca de su deslinde del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. En ello. Y hay quien dice también muy preocupado, de que, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya.
Pues si somos del mismo movimiento, si lo que dijimos es que lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. Como mujer, pues vamos a atender a defender a las mujeres y a garantizar sus derechos. Como científica, pues vamos a impulsar el desarrollo tecnológico, pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México. Entonces, ahora sí que, ¿quién se sorprende? La verdad. Bueno, pues esto fue lo que dijo. ¿Cómo quieren que me deslinde si somos parte del mismo movimiento? Pero sobre todo se refiere a estas voces de la oposición que han señalado esto. Y bueno, puntual y directa, ahí la presidenta. Vámonos con Isaac Rosales, quien él siempre está de guardia por ahí alrededor de Palacio Nacional. ¿Cómo se vive? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la diferencia, Isaac, entre, pues, en esta segundo día, tercer día, de hecho, de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué palpas por allá? Hola, ¿qué tal, estimada Marta? Es un gusto saludarte como siempre. En efecto, hoy es el segundo día de conferencia, el tercero ya como presidenta constitucional, y los ánimos pues siguen a tope. Vaya, ayer comentaba con nuestro comandante Julio y con Juan Manuel que incluso había personas en las cafeterías caminando, escuchando la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum. Les decía ayer que era una conferencia itinerante y concomitante. En ese sentido, hoy también acudimos a platicar con la ciudadanía y les pedimos su opinión sobre, pues, estas nuevas conferencias. ¿Qué les pareció? Nos contestaron al respecto, pero no solo nos quedamos ahí, sino que también, pues, como era de esperarse, nos llegaron, pues, las peticiones que le iban a su vez a hacer llegar a la nueva presidenta y hasta una denuncia, Marta. Pero vamos a escuchar, por favor, los testimonios que tomamos hoy platicando con la gente. Los primeros 2 días pues están buenos porque pues ahorita como dice todo entra todo nuevo y estamos desubicados. Para los que estamos aquí viniendo a Atención Ciudadana no sabíamos si iban a abrir hoy, porque ayer pues fue lo de 68 y hoy pues es el primer día de trabajo casi, ¿no? Pues, y pues esperamos que las conferencias sigan como hasta la fecha con el presidente, ahorita con la doctora. Esperemos que se vuelva a activar bien, porque ayer fue creo que 1 hora 40 minutos nada más de tiempo. Sí, y pues eso es lo que estoy observando. Y hemos estado atrás del presidente López Obrador y ahorita con la doctora queremos estar atrás y queremos también integrarnos al partido de Morena, que también estaba muy desorganizado. Ahorita con la señorita alcalde, ¿cómo se llama? Alcalde, Rosa María Alcalde y su hijo del presidente, pues esperemos que estén trabajando por sí con ganas, porque se abandonó mucho el partido. Todo eso hemos estado observando y viniendo y trayendo. Yo soy representante de 14 comunidades y hoy venimos aquí a la presidencia a entregar una solicitud. Es de una carretera que estamos solicitando. Y pues ya iniciamos desde hace 3 años con el presidente Obrador. Y pues sí, hemos tenido el apoyo, se ha iniciado ese proyecto, pero ahorita venimos nuevamente para solicitar la continuidad del proyecto, a ver si con la nueva presidenta tenemos el apoyo igual como lo tuvimos con el presidente, y ya si hay apoyo pues para que se termine el proyecto y así que se ejecute la obra. Es una carretera muy importante porque somos varias comunidades y es una zona de cítricos que es muy transitada esa carretera por compradores de los cítricos que van muchos de la ciudad de aquí de México, van de Guadalajara, son muchos compradores que van hasta allá y pues sí, hace mucha falta esa carretera y por eso estamos aquí insistiendo. Sí, me llamo Ana Dora, soy periodista de San Luis Potosí
y estoy haciendo una protesta simbólica, sin dañar, sin hacer alguna afectación grave o digamos real, contra mi agresor que se llama Omar Niño, que es un periodista que viene aquí a las mañaneras y allá en San Luis Potosí, que somos los dos, pues él me agrede, ¿no? Y llevo denuncias contra él. Estoy luchando por mis derechos y por mi espacio como periodista y la igualdad como mujer periodista es lo que hago. Estoy nada más plasmando la imagen de él porque él viene muy seguido a las mañaneras y aquí no lo conocen como agresor porque es lo que es un agresor, ¿no? Él es mi agresor, él emite o difunde mensajes de misoginia y discriminación en mi contra en sus redes sociales, confunde a la audiencia, me liga con un grupo, con el crimen organizado, con grupos políticos para minimizar mis denuncias. Estoy desde el 2021, se roba mis contenidos, me hostiga por redes sociales y eso ha hecho que me borre completamente del mapa como periodista, porque también soy periodista, soy directora de un medio de comunicación. Y aparte en mi salud, pues ha repercutido mucho, yo sufro de ansiedad, me cuesta mucho salir a la calle, estar aquí en México para mí es muy difícil y la ansiedad me provocó bruxismo y el bruxismo rompió mis dientes, ¿sí? Entonces yo tengo prótesis y sufro de ansiedad, o sea me dan ataques, pero pues no estoy dispuesta a dejar que otra sexenio, una administración más, él avance, él minimice mi trabajo, él me silencie y es para visibilizar esa desigualdad, ¿no? Más que nada, con todo respeto obviamente, esperando que es tiempo de mujeres, ¿no? Marta, pues eso es parte de lo que se ha estado viviendo. Estos testimonios fueron recopilados en la calle de Correo Mayor, el último entre Correo Mayor y la calle de Moneda. Muy Tú, bien, Víctor. Isaac. Muy bien, Isaac. Pues ahí seguiremos muy al pendiente de todo lo que suceda. Hoy, precisamente, acá por la alcaldía Benito Juárez, justamente a la hora que empezaba el presidente sus mañaneras, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, alguien comenzó a repetir alguna mañanera pasada. Bueno, la nostalgia sigue presente. Gracias, Isaac. Seguiremos en contacto. Claro que sí, estimada Marta. Muchísimas gracias al equipo y estaremos muy pendientes como siempre. Gracias, muy buen día. Y nos vamos ahora a la entrevista con el abogado laboral, Manuel Fuentes Muñiz. Buenos días, ¿cómo está usted, abogado? Hola, ¿cómo le va, Marta Bolivia? Qué gusto saludarla. Dos temas relevantes que tenemos, abogado. Una es, hoy habló en esta segunda conferencia matutina la presidenta acerca de este hecho del aumento a los salarios mínimos que será del 12% a partir del mes de enero. Ya en este emotivo mensaje con motivo de los 100 compromisos en el Zócalo, el día primero, habló de lo habló en la Cámara de Diputados acerca de la semana laboral de 40 horas. Ya, ahora sí que con tanta información no ubico muy bien, pero ella ya habló de la semana de 40 horas. Sin embargo, estamos viendo nosotros a un personaje que es, por cierto, diputado federal de Morena, Pedro Aces, líder sindical de la CATEM, donde dice que pues quiere frenar de alguna manera la semana laboral de 40 horas y me parece que este es el primer reto de la presidenta, convencer a ciertos personajes que se colaron en Morena para aceptar estos cambios y sobre todo esta mejora para las y los trabajadores. Sí, cierto. Realmente el tema del primero de los salarios mínimos es un gran tema, porque finalmente la propia presidenta anunciaba de que los salarios mínimos deben de estar llegando por lo menos a una canasta y media de productos básicos. Y realmente es un reto, porque actualmente el salario mínimo, que son 248.93, apenas es la tercera parte, casi la tercera parte de la canasta básica. Entonces, finalmente, pues es un reto. Estamos hablando de casi 250 pesos, estaríamos hablando de estar estableciéndolo, pues un salario adecuado tendría que rondar en los 1,000 pesos diarios para poder estar logrando esta pretensión que se da. Realmente es un reto muy complicado. Actualmente yo diría que estamos ya llegando a un tema del país de los salarios mínimos. Fíjese usted de que
nos encontramos de que el 60% de los asalariados no gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, hay trabajadores que ganan 5, 10, 15 pesos arriba del salario mínimo y finalmente es esta proporción. Pero hay otro dato que da INEGI en donde los trabajadores, el 80% no gana más de 3 salarios mínimos. Entonces, este es un tema muy importante y realmente hay una preocupación en el ámbito de los trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo, porque han sido tantos aumentos, obviamente es algo positivo, pero no han tenido el mismo efecto los salarios contractuales. Quiero explicarme, finalmente se da un escenario de 110%, mientras que la proporción de los salarios contractuales ha alcanzado entre 25 y 30%, y obviamente pues este es un escenario en donde los trabajadores se van quedando abajo o son alcanzados, y entonces para no ser alcanzados les dan unas monedas más para ese efecto. Entonces, una de las cuestiones que habrá que estarse viendo cómo en el escenario, vamos a decir, general de los salarios pueda haber también un incremento, porque aproximadamente quienes perciben o al menos están inscritos con salario mínimo general son un poco más de 450,000 trabajadores, pero tenemos 22 millones de trabajadores al menos con seguridad social, y obviamente pues esta diferencia de 21 millones y medio no gozan de estos beneficios del salario mínimo general. Ese es un punto. Ahora, el otro tema de las Abogado, horas, perdón, sí. abogado, perdón. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, si le parece a usted, Claro, para por que supuesto. podamos seguir conversando en esta entrevista, sobre todo que dice que se requieren para que un trabajador, una trabajadora tenga condiciones mínimas, se requieren 2.5, el equivalente en salario a 2.5, que les alcance para 2.5 canastas básicas. Ahorita nos hace usted la traducción de cuánto sería. Vamos a ver este video. Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, el aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que hay trabajadores que ya tienen las 40 horas, y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo, y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. Vamos. Ahí está el dato, doctor Manuel Fuentes Muñiz. Sí, pues entonces es un reto muy importante, porque finalmente, si de acuerdo a estos datos, el salario mínimo alcanza, sobre la proporción de apenas, diríamos, 1.6 partes del salario mínimo general, obviamente plantea que efectivamente estaría elevando 6 veces más el salario mínimo general. Y obviamente, pues esto es un tema, yo diría, muy importante, que finalmente no solamente deberá de derivarse de imposiciones de un decreto, que saldría un elemento muy positivo, pero finalmente tendría que haber un resultado que también, insisto, pudiera implicar un beneficio para el resto de los trabajadores. Entonces, esta parte es, yo diría, pues muy importante, porque actualmente no se ha logrado todavía que un salario mínimo general pueda alcanzar para una canasta básica. Y este es ciertamente el reto más importante
y que me parece muy alentador el anuncio. Estamos hablando aproximadamente de cuánto, hablando de cifras, abogado, porque dice la presidenta que actualmente se alcanza para 1.5, es decir, nos falta una más en términos numéricos y está el salario mínimo en 248, nos decía, ¿verdad? En 248 significa duplicarlo, ¿sí? Sí, bueno, realmente habría que checar las cifras porque INEGI está hablando de que 2 salarios mínimos y medio apenas estaría alcanzado para una canasta básica. Entonces, obviamente tendríamos que estar hablando entonces de 2 salarios mínimos y medio más otros 2 salarios y medio. Estaríamos hablando de prácticamente 5 salarios mínimos generales que tendrían que estarse incrementando un poco más en ese ámbito. Entonces, no es un tema fácil que se pueda estar dando. Estaremos hablando de proporciones mucho mayores. Los datos de INEGI hablan de otra información en donde habría que estar checando estos escenarios. Por eso me parece que es importante que pueda haber claridad precisamente en cuanto a los elementos que se están aportando para que se pueda estar hablando de realmente cuál es el alcance de la canasta básica que realmente deben tener los trabajadores en todo el ámbito. Claro, ahora en el tema, ahora sí recuperamos el tema de las 40 horas y esta posición de este señor neomorenista, el señor Pedro Aces. ¿Cuál es su percepción y sobre todo cuál es la ruta que debería seguir ya? ¿Cuál es el camino que se ha avanzado respecto a las 40 horas? Bueno, realmente es sorprendente que un dirigente obrero o alguien que se dice dirigente obrero esté hablando de que los trabajadores quieren laborar 12 o 15 horas. Hay muchas empresas en donde en efecto las jornadas mínimas alcanzan esa proporción 12, 15 horas y esto se deriva de los bajos salarios que tienen en las empresas. Yo diría que el promedio, como estábamos comentando, en los grandes centros industriales puede rondar entre los 400, 450, 500 pesos, que obviamente pues no alcanza para que los trabajadores puedan tener un nivel satisfactorio y les ofrecen laborar, por ejemplo, salarios mínimos, tiempo extraordinario, 12 horas extras a la semana. Y esto obviamente trae como consecuencia que los trabajadores tengan que estar laborando incluso 5 horas más de su jornada habitual. Es decir, aproximadamente estaremos hablando de 12, 13 horas o hasta 15 horas. ¿Y esto por qué? Porque finalmente el gancho es bajar salarios para que el trabajador incremente la productividad. Y obviamente una consideración de esta naturaleza es totalmente negativa. Incluso, bueno, obviamente también hay un debate en cuanto a cómo se podrían dar las 40 horas. Es decir, vamos a darlas cada día, de lunes a viernes, 7 horas y 5 horas el sábado. Una proporción de esta naturaleza, pues obviamente sería perjudicial para los trabajadores porque la idea sería que fuera una jornada de 40 horas, pero también 2 días de descanso a la semana. ¿Y esto por qué? Porque si se establece, por ejemplo, que sean 6 días de labor, entonces cualquier tiempo extraordinario se pagaría el 200%. Pero, sin embargo, si trabajan de lunes a viernes, el trabajar sábado o domingo, entonces el pago tendría que ser triple, es decir, el 100% más el 200%. Por eso hay una resistencia en cuanto al tema también de los días de descanso y es un tema muy importante en donde efectivamente la jornada de 40 horas debe estar arraigada con al menos 2 días de descanso para que efectivamente pueda tener un resultado positivo, porque finalmente hay jornadas que son más allá de lo que es el centro de trabajo, que son las jornadas fuera del centro de trabajo, que son las del transporte. Muchos de ellos, al menos en grandes metrópolis como estas, en donde tienen que llegar 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de regreso, obviamente pues también es un escenario que también tiene que estarse considerando y que no se toma en cuenta para el efecto de las jornadas. Entonces, diríamos que también estos elementos de la jornada de 40 horas, se ha hablado de un tema paulatino. Y esto por ejemplo, en Colombia se está hablando de que por lo menos para 2028 estarán alcanzando 42 horas a la semana. En Chile ya son 40 horas. Y bueno, en todo caso, parecería que estaría anunciándose que hubiera una jornada de 40 horas dentro de 6 años, es decir, que finalmente pudiera haber un tema de una proporción en donde al establecerse la jornada de 40 horas se estableciera que pudiera ser
una cuestión que pudiera disminuir esa jornada, el siguiente año 47 horas, después 46, 45 y así. Pareciera que esa es un poco la presión que se está ejerciendo en este momento y bueno, obviamente los grupos empresariales fundamentalmente que no están de acuerdo con reducir a la jornada de 40 horas, pero obviamente pues hay una presión muy importante de los trabajadores, pero también un reclamo en el que tiene que haber una mayor participación de trabajadores, porque finalmente el reducir la jornada de 40 horas propicia que más trabajadores puedan estar laborando y obviamente pues también es una necesidad. Pero también hay una preocupación entre los trabajadores y me preguntan mucho, oiga, disminuir la jornada de 40 horas ¿será disminuir mi salario o será congelar mi salario? Y obviamente, pues lo que tiene que traer como consecuencia es de que esto no signifique un congelamiento en los salarios, sino por el contrario, que en efecto la ruta sea una mejora de la productividad, pero que vaya también ligada a una mejora real de los salarios, que es lo que se está planteando, y no estemos cayendo en un escenario de ser un país de los salarios mínimos, en donde la mayoría de trabajadores tenga esta referencia de gane 5 o 10 pesos más y que no haya una proporción de un beneficio real como se pudiera estar considerando en este punto. Yo quisiera señalar esto de los 400 o 450 pesos o 500 pesos que ganan en muchos centros de trabajo, porque esto equivale como a $4 la hora aproximadamente. Y en proporción a lo que se está dando el pago en Estados Unidos, en donde las proporciones de las mismas jornadas pueden equivaler a 30, 35, hasta $40 la hora. Entonces, la proporción de los salarios que se pagan en las industrias son pues muy bajos en comparación a lo que ganan los trabajadores simplemente del país del norte, y que precisamente el tema es cómo lograr estar homologando salarios en esta región de América del Norte, en donde no sea nuestro país un país en efecto, que lo que atraiga sean salarios miserables para los trabajadores y que finalmente es uno de los grandes retos de este gobierno, el lograr que efectivamente haya un beneficio real para los trabajadores en este aspecto. Así es. Entonces, con esto nos queda claro que esa es la gradualidad de la que se hablaba, de que en algunos países de América Latina ya se ha comenzado a ser gradual en ese sentido. Hay quienes vieron con cierto escepticismo este comentario como el sí a las 40 horas, pero ya no lo ha explicado, sobre todo en el contexto latinoamericano. Doctor, ahora sí, Manuel Fuentes Muñiz, Manual para evitar engaños con tu liquidación. Ay. Es este libro que, ¿cómo fue que nace este libro que lo estamos hojeando? Donde vienen ejercicios, donde vienen los finiquitos. Miren, aquí están para que las y los trabajadores puedan conocer sus derechos. ¿Cómo fue que nace este libro? Cuéntenos brevemente. Bueno, es un trabajo de varios años, la verdad, porque, bueno, yo soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y me toca, dar clases de matemáticas legales para los estudiantes, porque resulta que, bueno, hay un escenario en donde, primero, en las carreras de Derecho, el tema de los números no les es afín y entonces, cuando se les dice que la mayor parte de la actividad profesional es con las matemáticas, pues se sorprenden y que es importante que desde la base se puede estar calculando desde un salario que es cuota diaria, el salario máximo, el salario integrado, qué diferencia hay con el salario base de cotización, cómo llevar a cabo las proporciones de un trabajador cuando renuncia, dijéramos en noviembre, cuánto le tienen que pagar de aguinaldo, de prima vacacional y demás. Y son números que sorprendentemente muchos trabajadores no saben. Realmente cuando se hacen las liquidaciones, hacen alguien las cuentas y demás y dice, este es tu finiquito, si lo quieres, bien, y si no, no. Y esto obviamente ha traído como consecuencia que haya un escenario pues muy delicado. Hay datos que me llevan a mí la atención. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral señala que ha habido 392,267 solicitudes desde que se creó el Centro Federal y ha habido 241,983 convenios, pero resulta que de esta proporción solamente el 30% se han arreglado ante el propio centro, es decir, unos 74,442 y 167,451 ya han venido con convenios hechos. Esto que trae como consecuencia que finalmente la mayoría, el 70% de los convenios se hacen dentro de los centros de trabajo y los trabajadores
pues no tienen allí un abogado, directamente lo tiene el gerente de la empresa y allí hay una tendencia lamentable en donde empiezan a pagar, por ejemplo, primas de antigüedad o prestaciones o indemnizaciones sobre la base de las sumas. ¿Qué es la UMA? Una unidad de medida y actualización en donde es el equivalente ahora a la mitad del salario mínimo general. Entonces les dicen los trabajadores, no, tú no tienes derecho a que te paguen sobre la base de tu salario o tu salario máximo, que son 2 veces hasta el salario mínimo general, sino sobre la base de la UMA. Y obviamente pues ahí no hay vigilancia de las autoridades, ya llegan con los convenios hechos, como un finiquito, una bonificación y demás, y bueno, las autoridades simplemente lo aprueban, y obviamente pues hay un tema de gran desconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores. Cuando estamos hablando de esta proporción de 392,000 trabajadores aproximadamente que han llegado en estos últimos años, simplemente a nivel federal, pero aproximadamente otros 700,000 a nivel local, nos da una idea que en estos últimos años, desde que entró en vigor la nueva reforma laboral, han sido 1 millón de trabajadores los que han pasado por esas vías, y la preocupación constante es de que no se conocen derechos fundamentales. Por eso la idea de tener un manual básico que pueda decirles a los trabajadores cómo se calculan tus vacaciones, con qué tipo de salario, que es el salario cuota diaria, o cómo se calcula la prima de antigüedad, que son 2 veces hasta el salario mínimo general o profesional, de acuerdo a tu capacidad, o bien de que se pague el salario integrado. En muchas ocasiones, por ejemplo, el salario base de cotización que se paga para efectos de las cuotas obrero-patronales es menor que el salario integrado, a veces hasta un 30%. Entonces, algunos empresarios lo que hacen es pagar con el salario base de cotización, que es menor que con el salario integrado. Y entonces hay algunos temas que son, diríamos, muy delicados. Muchos trabajadores a veces reciben una liquidación en su vida. Están perdiendo el empleo muchos trabajadores a los 35, 40 años y nunca más van a recibir ninguna otra liquidación. Entonces, si se trata de un tema elemental de estar pagándole a los trabajadores lo que estuvieron devengando durante años, lo correcto sería que efectivamente se les pagara lo que es justo y no se defraudara. En este momento, ninguna legislación castiga penalmente a un patrón que defrauda a un trabajador. Y bueno, la única manera de poderlo lograr, pues es conociendo sus derechos. La única manera que el trabajador diga, no estoy de acuerdo, no voy a firmar, y yo exijo que se me pague lo que me corresponde. Entonces, yo diría, pues, es un manual prohibido en algunos lugares porque no se quiere que se conozcan este tipo de derechos, y los trabajadores sí tienen, pues, ahora sí, primero la obligación de conocer sus derechos y poderlos defender, y es obligación de profesionistas y demás actuar con ética para que efectivamente pues le paguen lo que está establecido en la ley. Claro, y miren, en alguna parte donde estamos viendo en la página 35, viene la prima de antigüedad. Dice, la prima de antigüedad tiene como salario límite el equivalente de hasta 2 veces el salario mínimo. Viene también el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo y pone ejemplos. Me parece bastante didáctico. Dice, en 2024 el salario mínimo general es de 248.93 pesos. Por lo tanto, el salario mínimo a considerar es el resultado de multiplicar dicho salario por 2. Esta es parte de lo que dice. Y nos están preguntando, abogado, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Para que está recién salido, ¿verdad? Recién salido de la imprenta. Sí, está salido de la imprenta. Bueno, ahorita por lo menos están en 2 lugares, en la librería de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en el Instituto Posgrado en Derecho, pero ya hay una versión electrónica que está circulando y que se está también poniendo a disposición de quienes necesiten este tipo de, pues, calcular o saber a qué se tiene derecho en un momento determinado. Entonces, pronto estarán en librerías, pero ya hay una versión electrónica que se puede estar bajando, como se dice, y tenerla en el teléfono y tenerla en la computadora para poder tener acceso a la misma. ¿Dónde se puede conseguir? Hay también Indira Alcalá dice, debe ser un libro necesario para entender cómo no dejarse del patrón que liquida con lo que se le antoja. Es Totalmente. ¿Dónde lo encontramos electrónicamente, doctor? Bueno, sería pues poner el nombre del título del libro, que es Manual para evitar engaños con tu liquidación, y con eso sería suficiente para poder estar teniendo acceso al libro, para
para el efecto de que se pueda tener acceso por lo pronto mientras llegue a librerías. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos con estos temas y sobre todo por esa preocupación por los trabajadores para que estén bien informados y para todos. ¿Cómo le hace un abogado? ¿Qué materia? Porque usted es maestro en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo le hace? Porque a veces hay quienes buscan ciertas carreras donde no tenga que ver con números, pero lo que estamos viendo en este manual son muchos números. ¿Qué materia es el que imparte? Y pues hay que decirle a los futuros abogados que también van a llevar números. Bueno, la materia que yo doy es Derecho Procesal Laboral. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a elaborar una demanda? Para elaborar una demanda tenemos que estar planteando, calcular lo que es la indemnización del trabajador. Hay una clase también que doy de seguridad social y que también tiene que ver precisamente con la integración de los salarios para ver cómo se van a pagar las pensiones de los trabajadores. Entonces, son materias de derecho laboral. En la Universidad Metropolitana tenemos una área de especialización en donde estamos preparando a los jóvenes para que tengan una visión social, tengan una visión en donde, pues, en efecto, vean a los números como sus amigos y que sean principales aliados y que efectivamente los números sean elementos para la mejor defensa de los derechos de los trabajadores. Muy bien, gracias. Gracias por su tiempo hoy, doctor Manuel Fuentes Muñiz, destacado abogado laboral. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, yo les comento pues esta cuestión curiosa que dijo este señor Pedro Aces, líder sindical del CATEM en México. Dice él que los jóvenes quieren trabajar mucho, 12, 15 horas, casi dice que aman trabajar sin que les paguen. Y bueno, él está tratando de justificar el freno a la semana laboral de 40 horas y señala que esta reducción puede ser contraproducente porque incrementará el costo en las empresas que tendrá que pagar horas extras. Extraño, ¿no? Extraño que un diputado federal de Morena, que llega por el padrinazgo de Ricardo Monreal, hable en contra de los trabajadores y a favor de las empresas. De eso hablábamos cuando decíamos que en Morena se estaba colando muchísima gente. Antonio Alejo Trujillo dice, el diputado Pedro Aces está sirviendo a los intereses de los empresarios. Representa un membrete sindical, CATEM. La jornada laboral de 40 horas es justa y necesaria, pero sí debe haber negociación. Pues como en todo debe haber negociación, pero de ahí a que es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella lo dijo en el Zócalo de sacar el asunto de forma paulatina. Y ya no lo dijo el doctor Manuel Fuentes, paulatina en el contexto latinoamericano, y recordemos que vino el presidente colombiano Gustavo Petro, allá empezaron de las 48 horas a las 46, en otra a las 45, es decir, a eso se refiere la gradualidad, no significa que no vaya a hacerse, o la forma paulatina, pero pues aquí el interés principal son las y los trabajadores en este gobierno. Así que extraño, échele el ojo a esos posicionamientos de este señor Pedro Aces de CATEM, porque me parece que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y bueno, el objetivo de las y los ciudadanos es vigilar sobre todo que se cumplan, que los políticos cumplan con su palabra. Punto, nada más. Así que que sea eso en ese momento. Bueno. Y tenemos más comentarios por acá. Tenemos comentarios. Jesús Ver dice, es verdad, las empresas se van a ir y entonces ni trabajan poquito ni mucho. No es cierto. Eso mismo decían cuando el presidente aumentó el salario mínimo. Miren, Antonio Trujillo Gil, aquí tenemos otro comentario, que no lo engañen, que no nos engañen. Ese es el discurso que ha hecho los gobiernos neoliberales, que no se pueden hacer, que se van a afectar, que se van a ir. No se dejen engañar, eso no es cierto. Como dice Antonio Alejo, el salario mínimo durante el sexenio de AMLO subió 110%, quedando con lo que está ahorita, los 248.90. Ya se demostró que no genera proceso inflacionario, como los gobiernos, parece que nos estábamos telepateando, Antonio, como los gobiernos neoliberales sostenían en perjuicio de los trabajadores. Le mienten quien diga y les mienten
los comunicadores, los opinadores que dicen que se van a ir. No es cierto, no es cierto. Así que Cronopio Periodismo Cultural, doctor Manuel Fuentes, un fraterno saludo y agradezco la intervención de su despacho de abogados democráticos cuando salimos del periódico 1+1 allá por 1992. Así es, el abogado Manuel Fuentes también ha estado muy del lado de los trabajadores de los medios de comunicación en diferentes momentos. También está muy del lado y muy abanderando las causas de los trabajadores en la frontera, en las diferentes, los 43 municipios fronterizos con los Estados Unidos, siempre, siempre del lado de las causas de las mejores. También Chelo Pérez dice, no, Marta Olivia, en el campo estamos muy mal y no podemos sostener grandes sueldos. Y en ese sentido hay que hacer consideraciones distintas. No significa que se afecte, pero como ha dicho la presidenta y lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes más generen ingresos tienen también que pagar los sueldos suficientes. Vámonos ahora, cerramos este tema y nos vamos a una entrevista de nuestro compañero Isaac Rosales, una entrevista con Jorge Gálvez acerca de lo que ha significado, lo que significó el 2 de octubre, lo que ha significado la persecución y desaparición forzada de disidentes políticos por parte de los gobiernos del PRI en el pasado. Vamos hacia allá. Jorge Gálvez, sí. Que soy parte del comité, o sea, soy de los fundadores del comité, podríamos decir, desde 1976. Familiar de desaparecido, es mi cuñado. Soy esposo de Claudia Piedra, la hija menor de doña Rosario. Entonces, los he acompañado en la lucha, es una lucha que la considero que también es mía, ¿no? Y soy fundador y organizador del Museo Casa de la Memoria Indómita, que se creó, se fundó ya como una necesidad imperiosa porque las doñas ya iban pues perdiendo esa fuerza física y había la necesidad de en ese momento ya dejar un legado y mostrar la lucha histórica del Comité Eureka, tanto también su archivo histórico. Bueno, me voy a concentrar nada más en lo que respecta a las desapariciones forzadas por motivos políticos e ideológicos. Según los datos, o sea, yo estoy hablando con las pruebas que tenemos aquí en el museo, que son las pruebas del comité, ¿no? Que hay más, pero las que tenemos físicamente datan desde 1969 hasta el 2003. Son desapariciones de índole político, ideológico, o sea, la persecución, el encarcelamiento, la desaparición forzada de activistas políticos, ¿sí? O sea, el comité, pues para mayor referencia, es el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. O sea, ¿en qué se encuentra ahorita esa lucha? Pues ha sido una decepción, una frustración con el gobierno que está por finalizar. Nunca prometió nada en cuanto a la desaparición, siendo doña Rosario la candidata de Andrés Manuel. Ustedes se recordarán que en el cierre de campaña él dijo que iba a votar por Rosario Ibarra. Y después, cuando salió de la casilla de votación, dijo que había votado por Rosario Ibarra. Claudia Sheinbaum es una persona muy querida por nosotros. Nos acompañó en la principal huelga de hambre en 1978. Ella tenía 14 o 15 años, algo así. Desde entonces ha participado en movimientos estudiantiles
y ha sido una persona que ha tenido esa cercanía, esa empatía con lo que son las víctimas, o no las víctimas, sino que la gente que ha luchado, en el caso del Comité Eureka, ¿no? Entonces sí había una cercanía con el Comité Eureka. No es una cercanía de militancia, pero sí de simpatía y acompañarnos en ciertas luchas, en la exigencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual podríamos nosotros sentarnos y dialogar con quien designe Claudia Sheinbaum. Entonces, tu pregunta, cómo vemos a Claudia Sheinbaum? Nosotros jamás vamos a especular. Nosotros creemos en la gente, así como creímos en otras personas, nosotros creemos en Claudia Sheinbaum. Ya será la acción, todo eso que nos confirme o nos desilusione otra vez, ¿no? Entonces, tenemos que esperar la reunión con ella, ¿verdad? Que nos escuche la propuesta que tenemos, lo que en aquel momento entregamos, ya a cómo está la situación, hay cosas que decimos nosotros hay que cambiar, ¿no? Pero pues vamos a esperar. No podemos decir que Claudia vaya a dejar esto, lo vaya a soslayar. Si creemos que lo va a solucionar. Sí, estamos esperanzados, a pesar de tanto trancazo, ¿verdad? Pero sí estamos esperanzados. Para referenciar el 2 de octubre hay que decir genocidio, porque ahí hubo una intención de exterminio de un grupo que exigía un pliego petitorio. Entonces, ahí es exterminio, genocidio, ¿no? O sea, y no solamente por el 2 de octubre, sino que esto fue todo un periodo. Hay una continuidad. Tan es así esa continuidad que hasta el día de hoy no se ha resuelto. ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo hicieron? Etcétera, etcétera. No se ha investigado a fondo. ¿Dónde están los que hicieron eso? Porque hay vivos todavía, ¿eh? Sí. El 10 de junio del 71, un grupo paramilitar te está sugiriendo otro camino. Para empezar, no se le debe de mencionar a ese como un grupo paramilitar. Si te dicen eso, tú volteas a ver, un paramilitar es un civil. Tú volteas a ver a un civil. Pero si dices que fue un operativo militar, ¿a quién volteas a ver? Al ejército. ¿A quién vas a investigar? Al ejército. Entonces, si te quedas simple y sencillamente que fue un grupo paramilitar, los halcones, entonces ya te están condicionando a que veas a los civiles. ¿A quién desapareciste de la escena? A los militares, ¿no? Los 43. O sea, la relación que tuvo el Comité Eureka con la normal Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, nosotros no los conocimos en el 2014. El comité los conoce desde hace muchísimo tiempo, porque de ahí hay desaparecidos. No son de ahorita, es una normal que ha luchado constantemente. ¿Y por qué esa normal? Bueno, ya sabes, Lucio Cabañas. Ahí estudió, ahí enseñó. ¿Sí? Y lo que dicen las paredes de la normal. Algo así como, si conoces de una injusticia y no la combates, la cometes. ¿Sí? Entonces, es el boomerang, esa frase de que la actual administración conoce la injusticia y no la ha combatido. ¿En cuál es el estado de cosas en que está la investigación de los 43? O sea, 6 años y no se resolvió absolutamente nada.
Hay unos folios que no aparecen. Es lamentable, ¿eh? Porque todo se trató de exculpar al ejército. Mira, pues hacerles la invitación, estamos en Regina 66, en el centro histórico, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Queda cerca el metro Isabel la Católica, el Pino Suárez y la estación del Metrobús El Salvador. Y también yo le diría a los jóvenes que siguen estudiando, que hay es un mal consejo, ¿eh? También damos malos consejos acá. Sí, sí. Los jóvenes tienen dos responsabilidades. Cuando tienes 18 años, 13, 18, 19 años, tienes dos responsabilidades. La primera es que te tienes que divertir. Sí. Y la segunda, estudiar. Sí. Ya si te tocó trabajar, ya es mucha mala suerte. Pero bueno, esas son las responsabilidades que debes de tener de joven. O sea, que aproveches al máximo la juventud que tienes, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotros, incluso en frente de los papás, damos esos malos consejos. Sí, sí. Esta entrevista, gracias por esta entrevista interesante de Jorge Gálvez, fundador del Comité Eureka, de doña Rosario Ibarra de Piedra, quien nos habló sobre esta desaparición forzada de disidentes políticos por parte del Estado, un tema bastante actual, sobre todo recientemente que pues que fue ayer el 2 de octubre, 56 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Esta entrevista fue realizada en el Museo de la Memoria Indómita. Así que seguimos con información. Quiero decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum, ella mencionó hace unos días un caricaturista y me parece que esas muestras de misoginia, de machismo y de odio son sobre todo también de discriminación. Hace unos días un caricaturista dibujó a la presidenta, a un presidente electa, como comparándola con una sirvienta. Y no es lo extraño, no es la comparación, sino la connotación tan clasista que hace de esto. Y bueno, es la libertad de expresión que hay en nuestro país, pero pues obviamente la mejor opinión la tenemos quienes vemos, quienes leemos y quienes seguimos esos medios tradicionales. Y bueno, también hoy se refirió en la conferencia mañanera del pueblo, así le llama, dijo que por ahí está en las redes una palabra que se usa que es sirvienta y que es terrible. Vamos a escuchar lo que comentó. Aprovecho también para decir, porque por ahí en las redes sale sí, esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible. Terrible. No hay eso que es de porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno y tenemos que reconocerlas siempre y darle su seguridad social. Entonces, a todas las mujeres de México vamos a reconocer y al pueblo de México. ¿Quién más hará? Esto fue lo que dijo la presidenta. También se refirió a un hecho del partido del representante de Vox, la ultraderecha en España. Ella leyó este comentario que se hizo allá, precisamente acerca de esta pausa de relaciones
pues diplomáticas con el rey y con el reinado allá en España. Vamos a escuchar lo que dijo. Fíjense, ayer un representante de Vox, ¿sí sabe? Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, se molestó de la disculpa pública. Bueno, estas son las visiones encontradas que hay, bueno, pues por la llegada de un nuevo gobierno y una mujer a cargo. Y precisamente hoy en la conferencia matutina, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó la pensión para el bienestar para mujeres de 60 a 64 años que inicia en enero del 2025. La presidenta informó que tan solo para este año, para el próximo año, se destinarán 23,000 millones de pesos y aseguró que si hay recursos. Vamos a escuchar parte de esta presentación. Permiso de la presidenta, vamos a presentar un programa de bienestar del cual la presidenta se ha comprometido con todas las mujeres a trabajar por su bienestar, especialmente por las mayores. La pensión para el bienestar de las mujeres adultas mayores es un apoyo económico que se va a entregar a las mujeres entre 60 y 64 años en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión, empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adelante. Gracias.
Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años. Posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos, y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena. De tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi 2 meses para este registro. ¿Cómo vamos a saber en dónde nos vamos a registrar? Hay un módulo, por lo menos por cada municipio del país. Son 2,600 módulos en donde y bueno, podrán... parte de esto que dijo, esto es los detalles. Hoy la presidenta habló de la igualdad sustantiva para los derechos de las mujeres, que quede plasmada en diferentes artículos constitucionales, como sobre todo privilegiar esta igualdad sustantiva. Hoy lo dijo en su manifiesto, en estos 100 compromisos, pero hoy ya se sientan las bases constitucionales para que las mujeres y las niñas, los niños y adolescentes vivan una vida libre de violencia, así como eliminar la brecha salarial. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, esto fue lo que dijo. Aquí definió en qué consisten estos cambios. Buenos días a todas, a todas. Con su permiso, presidenta, pues esta es una serie de reformas que para nosotros es un sistema de protección para las mujeres en derechos, acceso a la justicia, y les voy a presentar. Ese es un resumen de lo que implica el contenido de las reformas que hoy la presidenta firmará. Se garantiza, como bien lo decía ella, la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en la lógica de que a trabajo igual, salario igual sin distinción de género. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y local, es decir, gabinetes paritarios en todos los gobiernos. Se fortalecen medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, para fortalecer la ley Olimpia y también para fortalecer las leyes que garantizan el agresor sale de casa cuando las mujeres viven violencia. Se garantiza también mayor protección para las mujeres frente a la denominada ley vicaria, que es la violencia vicaria, que es esta violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona, que generalmente es a través de amenazas, condicionamiento y agresiones a las y los hijos. Se dispone que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación por delitos de razón de género. Siguiente. Se establece que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben ajustar todas sus actuaciones con perspectiva de género. Se establece en la Constitución también el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia. Se dispone que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres, que es garantizar los derechos que ya se tienen, pero profundizar y fortalecer la actuación para hacer mayores esfuerzos en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Se establece que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos de fuero común, esto para fortalecer la cooperación y la coordinación entre las distintas autoridades y que no sea esta discusión de repente de esto no me toca porque es un delito federal o es un delito del fuero común. Y también para mayor coordinación y colaboración institucional y entre los 3 órdenes de gobierno, se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Siguiente.
Son en total modificación a 6 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el 4º, el 21, el 41, el 73, el 116 y el 123. Y son reformas a 7 ordenamientos jurídicos en materia, como ya se dijo, de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a las mujeres,